Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Siempre que no sea un trofeo cualquiera que algunos exhiben en su despacho, es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Saltado directamente a la primera plana. Bueno, desde luego que es el tema del día, la contundencia de Rusia, en las palabras de María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores, diciendo que sí, que la OTAN está en confrontación de lleno, esa es la traducción al español de lo que ha dicho María Zakharova, con Rusia. Bueno, hay muchas cosas que analizar, por ejemplo, las palabras también del presidente de Serbia, que dice que de facto ya Europa está en guerra. También lo que ha pedido Hungría, que dice que menos enviar armas y más intentar promover un alto al fuego, pero ¿realmente eso sería posible? Vamos a preguntárselo en los próximos minutos a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, todo un placer poder hablar contigo. Muchas gracias, muy buenas. Igualmente, Marta, un placer también estar en tu programa. Bueno, desde luego que contundencia, ¿no? En las palabras de María Zakharova, es verdad que al principio del discurso parecía que lo sugería, ¿no? Que, bueno, pues había confrontación un poco más directa ya entre la OTAN y Rusia, pero finalmente la contundencia de esa frase, desde luego que está ahí, es ese fragmento que les hemos puesto a los espectadores nada más comenzar este informativo. Pero claro, Fernando, ¿qué significa que Zakharova haya dicho esa frase así tal cual, que la OTAN está en confrontación de lleno con Rusia? ¿Significa que Rusia va a mover ficha o si realmente, pues por ejemplo, el miedo a esa guerra nuclear o a que Rusia pulse ese famoso botón nuclear puede ser algo más factible? ¿Qué opinas? Hombre, evidentemente en cuanto vayamos increciendo en la guerra, la cercanía al botón nuclear pues está más cerca, valga la redundancia, de que se pueda producir. Pero yo, ante todo, señalaría la impostura absoluta de los occidentales. Resulta que ahora dicen que María Zakharova está diciendo que estamos en guerra con Rusia. Si lo acaba de decir Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores, en una reunión de la paz el otro día, que aquí dice, nosotros estamos en guerra con Rusia. Son los occidentales los que han declarado la guerra informalmente a los rusos. Y lo dice la ministra de Exteriores de Alemania. Y ni siquiera dice Alemania está en guerra con Rusia, dice nosotros, es decir, los occidentales. Nos meta a todos en el mismo proyecto de guerra. Con lo cual, ¿qué hace María Zakharova? Responde, es decir, ayer le preguntó a la señora Annalena, oiga, y esto es cierto, es verdad, y no se ha retractado de ello. Con lo cual, por un lado, lo que hacen los rusos es responder a una guerra, digamos, informalmente declarada por Alemania, en nombre de la Unión Europea y de toda Europa. Y dos, es que esto ya viene sucediendo, de hecho. Yo llevo diciendo hace mucho tiempo, lo que pasa es que, bueno, que estamos en una guerra mundial. El tiempo me está dando la razón. Llevo diciendo también que aquí, en la parte agresora y la que está utilizando a Ucrania, como bien dicen los occidentales, como dijo en su momento Boris Johnson, como carne de cañón, es decir, como hasta el último ucraniano, es Occidente para debilitar a Rusia. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, con el tema del armamento, ni los Leopard, y menos aún los F-16. Bueno, todo esto es un paripé. Quiero decir, Zelensky no manda nada en Ucrania. De hecho, ahora están haciéndose una serie de purgas internas, con dimisiones y con destituciones, y están poniendo a gente, a ver, para decirlo rápidamente, están poniendo a gente favorable a una postura más dura y favorable a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque dentro de la administración de Zelensky hay dos intereses distintos, los de los británicos y los de los norteamericanos, que no son exactamente iguales. Y ahora mismo los norteamericanos están desplazando a los británicos. Zelensky respondía fundamentalmente a los intereses británicos, el general en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Zadorny, a los intereses norteamericanos. Es posible que a Zelensky le quede muy poco, porque los norteamericanos se lo carguen y pongan a este general como jefe del Estado. Pero todo esto es un paripé. Es decir, en lo de los F-16 ya estábamos hablando, me acuerdo, la semana pasada, de que Holanda ya había dicho que sí, que se los entregaba mucho antes, cuando estábamos con el tema de los Leopard. Es decir, y los americanos ya habían dicho, bueno, si es cosa tuya, no hay problema. Si no implicas a la OTAN, es decir, todo esto es una escalada que los norteamericanos tienen claramente estudiada y programada. Y bueno, por pedir
lo de Ucrania ya llega al delirio de que cuando pidieron los F-16 y demás, Podolyak, uno de los hombres fuertes de la administración presidencial, pidió también submarinos, ucraniana pidió también submarinos. Dice, ¿pero esta gente dónde va a meter los submarinos? ¿En el Dnieper? En fin, esta escalada le interesa a Estados Unidos. No le interesa nada a Europa, que seguimos siendo vasallos de Estados Unidos, y con lo cual va a conseguir extender la guerra al resto de Europa, cosa que ya se venía diciendo desde hace tiempo, era obvio, y que los europeos pierdan, no olvidemos, interés norteamericano, desindustrializar Europa, y Alemania en concreto, especialmente, llevarnos a la edad de piedra. Es porque somos competidores, porque ahora mismo la posición norteamericana está encantada con esta situación de escalada, nos vende más gas, nos va a vender un montón de armamento que vamos a ir mandando a que lo destruyan los rusos. Están haciendo el negocio del siglo, están haciendo con la ley de la inflación que las empresas alemanas fundamentalmente, pero europeas en general, se terminen yendo a Estados Unidos, igual que los capitales. Están encantados de la vida. Ganan en todos los aspectos. Nos venden ya más gas que los rusos. Es decir, tenemos claramente que decir que los que han dicho que están en guerra con Rusia son los europeos. Y que además, esto ya era un hecho. Es decir, el tanque no se puede considerar bajo ningún concepto un arma defensiva. Es un arma ofensiva, por propia definición. Si lo trivializamos mucho, al fin y al cabo es un cañón al que le pones unas orugas para que ande y pueda avanzar y conquistar territorio. Es decir, con lo cual, la implicación es que la implicación de la OTAN ya es absoluta. Si es que tenemos ya ponemos la inteligencia, ponemos todos los sistemas de armas, ponemos los sistemas de integración de armas, las comunicaciones, Starlink, no lo olvidemos, de los Max. Es decir, ponemos instructores, ponemos mercenarios, entre comillas, / voluntarios, que ya son muchos de ellos soldados de la OTAN, que se quitan, como yo digo, el uniforme de la OTAN y se ponen, entre comillas, el uniforme de mercenario, si es que lo hubiera, no el uniforme ucraniano. Lo que yo no sé es cómo Rusia ha tardado tanto en parar esta escalada. Vamos a ver ahora cómo responde la OTAN, pero vamos, teniendo en cuenta que los países europeos ya están con muchas tensiones internas con este tema, lo más normal es que al final el resquebrajamiento de la Unión Europea y de la OTAN sea mayor y al final se consiga que nos carguemos la Unión Europea y la OTAN, que es lo más factible. Muy duro el mensaje que nos trasladas, Fernando. Una de las preguntas que me queda, un poco escuchando lo que nos cuentas, es ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Al final, bueno, no tenemos una bola de cristal, eso es evidente, pero ¿cuáles podrían ser los resultados más factibles teniendo en cuenta la situación actual? Es decir, ¿puede ganar algún bando? ¿Realmente es posible que Rusia gane o que Occidente gane? ¿O realmente la única solución donde no se activaría ese famoso botón nuclear sería si consiguiéramos un alto al fuego o un acuerdo de paz? Y claro, la cuestión es si esto realmente sería posible teniendo en cuenta la escalada que cada vez es más creciente entre ambas partes. Ahora mismo, por ejemplo, las negociaciones están completamente descartadas, no sé, dentro de unos meses, ya veremos, y ahora mismo, yo lo he dicho desde siempre, desde el principio, Rusia va a ganar sí o sí. Otra cuestión es el coste que va a tener esa victoria, es decir, el coste humano, el coste material, económico, etcétera, pero que va a ganar sí o sí, esto está clarísimo desde el principio, y que los americanos van a seguir escalando hasta el momento en que los rusos digan hasta aquí hemos llegado, y por ejemplo, imaginemos un escenario hipotético, tiren una bomba nuclear táctica en cualquier sitio, pueden tirarlo incluso en un sitio deshabitado, y entonces los americanos dirán, vale, de acuerdo, vamos a negociar y firmamos lo que haga falta. Y vamos a dejar a los europeos y a los ucranianos tirados, como hemos hecho siempre con todos los países que nos han apoyado. Eso es lo que como una de las posibles opciones para que acabe. Pero es más normal que al final las propias disensiones internas dentro de la OTAN y de la Unión Europea lleven a que estas organizaciones terminen rompiéndose. Porque ahora vamos a ver, es decir, el problema está en que los primeros F-16 que entren, cuando entren, que esto tampoco es una cosa de un día para otro, es decir, para que os hagáis una idea, mínimo un año para entrenar un piloto ucraniano en un F-16, mínimo un año.
Y si el tío es muy inteligente, es decir, si quieren que esto llegue a tiempo, va a tener que venir con pilotos de F-16 de Holanda, de los países que tienen F-16. No nos engañemos, aunque se cambien el traje, como yo digo, y aunque digan, no, ya no somos soldados, nos han despedido, somos mercenarios. Siguen siendo soldados a los que se han ordenado ser mercenarios. Es decir, pero van a tener que pilotarlo y lo van a derribar, ¿eh? Porque el sistema antiaéreo mejor del mundo es el ruso. Igual que los norteamericanos han basado su doctrina siempre en el poder aéreo, el sistema antiaéreo mejor, que es doctrina de la Unión Soviética y luego heredada por Rusia, es el ruso. Con lo cual vamos a ver un montón de aviones F-16 ardiendo y estampándose en territorio ucraniano. A ver cómo le encajan esto a las sociedades europeas, igual que los Leopard, que lo vamos a ver ardiendo, que esa es otra gran jugada de la industria norteamericana, de General Dynamics, para que sus abran, si lleguen dentro de un año o más, y mientras tanto la industria europea de los Leopard y de armamento quede hecha una birria desde el punto de vista de su imagen, porque ver a los Leopard ardiendo en Ucrania, pues no va a ser nada bueno para nuestra industria. No olvidemos, objetivo número 1 de Estados Unidos, debilitar a Rusia. Objetivo número 2, debilitar a Europa. Está claro, pero los europeos, los líderes europeos, por un lado, están haciéndole el juego a Estados Unidos porque son todos globalistas pro Estados Unidos. Y entonces para ellos Europa les importa un pimiento. Es decir, ellos van a seguir viviendo estupendamente. El señor Borrell, que ahora gana 20.000 euros al mes, si mal no recuerdo, sin contar dietas y demás, pues va a seguir ganando 20.000 o más euros si le ponen en las Naciones Unidas con un cargo, o en la FAO, o en donde sea. Es decir, da igual. Esta gente nos lleva al desastre. Y lo que tendríamos que hacer los europeos es salir a protestar porque tenemos una mayoría de dirigentes europeos que están traicionando a sus ciudadanos y a los intereses de sus países. Y como no protestemos, pues la guerra va a ir hacia adelante y se saldrá del campo de Ucrania y afectará a Moldavia, que ahora mismo está en una situación delicadísima. Y veremos cómo incluso se puede llegar a atacar, ya lo han dicho los rusos. Es decir, los envíos de armamento los podrán atacar, los pueden atacar en Ucrania, pero los pueden atacar en Polonia, o de donde vengan, o en el mar. Es decir, esta escalada era la que buscaba Estados Unidos, la que buscó. Y bueno, y los europeos, como siempre, seremos los que perderemos, pero como somos una panda de borregos, los ciudadanos europeos, porque no protestamos, digo en general, es decir, porque no nos enfrentamos a unos gobiernos que nos llevan a la guerra, a la destrucción, a la muerte. Bueno, pues no hay más que ver las imágenes de Ucrania. Cualquiera que vea las imágenes de Ucrania verá que, sobre todo en las zonas cercanas a la línea del frente, las ciudades están devastadas. Es decir, no hay piedra sobre piedra. ¿Queremos eso para Europa? Sabiendo que vamos a perder, seguro. Sí o sí. Que Rusia va a ganar y que impondrá sus condiciones. Bueno, nuestros líderes, por desgracia, nos llevan al desastre. Nos llevan a algo que no conocíamos. La mayor parte de la gente que vivimos actualmente, excepto la gente muy mayor, que no se conocía en Europa desde 1945. Ahora una guerra en Europa mundial, total. Y ojo, que se está jugando de otros escenarios. Se está jugando en África, se está jugando en el Cáucaso, se está jugando por parte de los norteamericanos por el tema de China, Taiwán y el mar del sur de la China. Esto es una guerra ya global. Y los grandes potencias están peleando ya a todos los niveles y en todos los escenarios. Otra cosa es que el escenario europeo tenga un carácter, digamos, principal actualmente. Pero estamos en una guerra mundial. Y si no se nos mete en la cabeza eso, vamos muy mal. Bueno, pues Fernando Moragón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos sin tiempo, se me quedan muchas preguntas en la cabeza, pero vamos, por cuestiones del directo no puedo hacértelas, pero estaré encantada de volver a hablar contigo próximamente para seguir hablando de estas cuestiones, desde luego, porque hay mucha tela que cortar. Gracias, Fernando Moragón. Igualmente, encantado de estar contigo, Marta. Bueno, y nosotros seguimos pendientes ya no solo de